Mi nombre es María Inés Tato, soy doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de la Maestría en Historia de la Guerra de la UNDEF. Soy coordinadora del Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra en el Instituto Ravignani, Unidad Ejecutora UBA-CONICET, y en ese marco también se fue desarrollando el proyecto de investigación que culminó en el libro. La cuestión Malvinas en la Argentina del siglo XX, una historia social y cultural, es el resultado de la confluencia de dos equipos de investigación que vienen colaborando desde hace varios años. Por un lado, el Grupo de Estudios Históricos sobre la Guerra, y por otro lado, la Maestría en Historia de la Guerra de la Escuela Superior de Guerra, Facultad del Ejército, Universidad de la Defensa Nacional. Estos dos equipos han estado trabajando de manera conjunta a través de diferentes subsidios de investigación, uno otorgado por la UNDEF y otro por la UBA, en torno al estudio de la Guerra de Malvinas. Y por eso el libro condensa toda una serie de trabajos que algunos de los investigadores de estos proyectos han estado desplegando sobre Malvinas. El libro tiene una preocupación por presentar Malvinas en la larga duración, es decir, por entender Malvinas no solamente como la guerra de 1982, sino como una causa nacional que viene desarrollándose desde varias décadas atrás. Es decir, el punto central del libro es la evolución, el devenir de la cuestión Malvinas, entendiendo por esta la disputa de soberanía que enfrenta a Argentina y al Reino Unido desde 1833. Desde entonces y hasta 1982 se fue conformando en la sociedad argentina una causa nacional que propone la recuperación de las islas y que tiene una enorme capacidad de movilización, un potencial de interpelar a la sociedad muy fuerte, que se puso de manifiesto claramente en 1982. Entonces, entendemos la guerra en el libro como un corolario dramático y trágico de esa causa nacional que venía desarrollándose desde décadas anteriores. En consecuencia, el libro tiene tres conjuntos de temas, de núcleos problemáticos, que tienen un orden cronológico que siguen. Por un lado, vamos a tener una serie de trabajos que se va a interesar por lo que significa la cuestión Malvinas antes de 1982, en diferentes momentos previos al conflicto del Atlántico Sur. Va a haber un capítulo dedicado a la Primera Guerra Mundial y a cómo ese conflicto global impacta en la cuestión Malvinas, cómo se retoma a través de la propaganda alemana y a través de la propaganda neutralista esa cuestión para movilizar a la sociedad alrededor de la política exterior oficial. Por otro lado, vamos a tener otro capítulo que se va a centrar en la década del 30 y del 40, mirando la producción de diferentes intelectuales de diferentes extracciones partidarias y políticas que van a recuperar en esas décadas la cuestión Malvinas y van a producir trabajos centrales en torno a ella que luego van a adquirir una mayor difusión social. También vamos a encontrar otro trabajo centrado en el diario Crónica y en su director, Héctor Ricardo García, que llevan adelante una campaña importante de malvinización en las décadas del 60 y del 70, y que a través de 4 episodios particulares de esos años muestran un activismo y una proyección social de la causa Malvinas muy importantes. Luego vamos a encontrar en el libro otra serie de capítulos que están centrados básicamente en la guerra y en la movilización de la sociedad en torno a Malvinas durante la guerra. Arrancamos con un capítulo sobre la producción de literatura infantil, más específicamente de revistas orientadas al público escolar y cómo movilizan a ese público en torno a la recuperación de las islas. Sigue otro capítulo
sobre el mundo del deporte y de la prensa deportiva alrededor de la guerra, otro sobre la utilización de ciertos estereotipos de género para denigrar al enemigo británico, básicamente cómo el diario Crónica va a caracterizar a Margaret Thatcher, y por último, un trabajo sobre el noticiero 60 minutos que transmitía la televisión pública y que tenía la peculiaridad de tener acceso directo a fuentes oficiales y al mismo tiempo a tener un corresponsal en las islas que lo diferenciaba entonces de otros noticieros de la época. Finalmente, el libro se cierra con un capítulo que reflexiona desde un punto de vista teórico-metodológico sobre las dificultades que enfrentamos los historiadores y los cientistas sociales en la posguerra para poder efectuar un análisis académico del tema Malvinas, de la cuestión Malvinas, de los legados de la guerra, lejano de las polarizaciones y de la, a veces, politización que genera este conflicto. Es decir, allí se retoma un poco el carácter controversial que empieza a adquirir la cuestión Malvinas tras la guerra, en tanto une esa causa nacional de larga data con una asociación directa al proceso de reorganización nacional que impulsó esa guerra. Entonces, esto contamina en cierta forma esa cuestión y hace muchas veces difícil un análisis propiamente objetivo de lo que significó la guerra y sus legados. Bueno, muy agradecido por la invitación a participar como comentarista después de haber leído el libro. Quisiera comenzar diciendo que antes de abordar la lectura de la cuestión Malvinas en la Argentina del siglo XX, una historia social y cultural, una primera tarea que me tomé fue ver las definiciones en el diccionario de la lengua española de la voz cuestión. Me parece el término central en la definición de la propuesta del libro que dirigen Mariana Estato y Luis de la Fontana. Y allí, tanto ustedes como yo, podemos encontrar que entre las definiciones, entre las 7 acepciones que la voz tiene, podemos encontrar las siguientes: punto o materia dudosa o discutible, problema que debe ser resuelto por métodos científicos, pregunta que se hace con intención dialéctica para averiguar la verdad de algo, asunto o materia, oposición de términos lógicos o de razones respecto de un mismo tema que exigen detenido estudio para resolver con acierto. Estas definiciones, creo, son útiles en la lectura y la interpretación del libro y por eso voy a detener en ellas reorganizando mi comentario. Malvinas es una cuestión, en el primer sentido del término, porque es un asunto controversial. Por un lado, de política y derecho internacional, por la disputa que mantiene la Argentina desde 1833 con el Reino Unido de Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes en el Atlántico Sur. Por otro lado, porque a pesar del consenso doméstico establecido en torno de la soberanía argentina sobre las islas, expresado en las disposiciones transitorias de la Constitución Nacional reformada en 1994, existen discusiones sobre el modo en que cada gobierno nacional procesa el reclamo soberano en su política externa y también sobre cómo diferentes sectores políticos y de la sociedad argentina han significado y significan ese hito clave de la historia argentina que fue la guerra de 1982. Ciertamente, y aquí la segunda acepción, los problemas acerca de la cuestión Malvinas han sido y son definidos y eventualmente analizados y resueltos conforme a criterios políticos, es decir, no necesariamente científicos, pues como sostenía Max Weber, la ciencia puede informar nuestras decisiones políticas, pero estas últimas, inevitablemente, se fundan en una elección en favor de determinadas ideas y valores. En el presente caso, los resultados de investigaciones académicas plasmadas en la cuestión Malvinas, en la Argentina del siglo XX, plantean preguntas y asuntos
Aquí la tercera y cuarta acepción. Del debate académico que, si así se quiere, también permiten indagaciones en sus dimensiones políticas. Acerca de qué preguntas y asuntos trata el libro. De la movilización social promovida por actores políticos, estatales y de la sociedad civil en distintas coyunturas ocurridas en la Argentina entre la Primera Guerra Mundial y la Guerra de Malvinas, y de la cultura de guerra producida durante esta última guerra. Si el concepto de movilización remite en su sentido y uso historiográfico a la obra de John Horn, que excede ampliamente las connotaciones militares del término, el de cultura de guerra se refiere en los trabajos de Stéphane Audouin-Rousseau, Annette Becker y Eduardo González Calleja. Ambos conceptos definen en el libro ejes que atraviesan sus capítulos, pues el libro no es una mera acumulación de resultados independientes, sino que, como anticipan sus directores, Marina Stato y Luis de la Fontana, es producto del diálogo entre investigadores que vienen sosteniendo fluidos y fructíferos intercambios desde la maestría de Historia de la Guerra de la Escuela Superior de Guerra de la Facultad de Ejército de la Universidad de la Defensa Nacional y el grupo de históricos sobre la guerra del Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Ravignani, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. El libro se abre con 3 capítulos que permiten entonces sopesar el anclaje histórico que la cuestión Malvinas ha tenido en la política y sociedad argentina del siglo XX. El primer capítulo es el de María Inés Stato, la cuestión Malvinas y las batallas por la neutralidad argentina durante la Gran Guerra, seguido por el capítulo de Gonzalo Rubio García, las posturas intelectuales y políticas en torno al reclamo de las Islas Malvinas, 1930 y 1940, y el de Gustavo Carrere Cardirán, 4 portadas, 4 historias, compromiso del diario Crónica con la causa Malvinas, 1964-1974. Los siguientes 4 capítulos están centrados en aspectos relativos a la movilización social y cultural de la guerra durante abril y junio de 1982. En la movilización de los niños durante la guerra de Malvinas, un análisis a través de la revista Villiquen y el suplemento Croniquita, Agustín Desiderato se ocupa particularmente del papel de los medios. Seguidamente, cada uno en lo suyo, defendiendo lo nuestro, el deporte durante la guerra de Malvinas a través de la mira de la prensa deportiva, Maximiliano Britos aborda otra dimensión de análisis relativa a esta cuestión. Luego, Crónica y la construcción de la imagen del enemigo a través de la figura de Margaret Thatcher durante la guerra de Malvinas es objeto del capítulo de Felipe Mistreta. Y por último, revisitando la cuestión Malvina, 60 minutos, noticias en horario central y cultura de guerra, es el trabajo producto de la contribución de Iván Rey. El libro se cierra con el capítulo El tema Malvinas y su legado actual, una propuesta de análisis dentro de un marco teórico, el cual considero que habilita el recurso a la quinta acepción de la cuestión, del término cuestión. Esto es, oposición de términos lógicos o de razones respecto de un mismo tema, que exigen un detenido estudio para resolverlo con acierto. Este es el objeto del capítulo de Luis de la Fontana. Solo para cerrar. Quisiera destacar primero la acertada elección del subtítulo del libro, pues efectivamente el contenido de sus capítulos es una genuina contribución a una historia social y cultural de la cuestión Malvinas, y en particular de las proyecciones y derivas contemporáneas de la guerra de Malvinas en las perspectivas y experiencias de los no combatientes. En segundo lugar, recomendar la lectura de la cuestión Malvinas buscando inspiración para definir e investigar renovadas cuestiones objeto de nuevas pesquisas conforme a la senda abierta por sus autores. Por último, quisiera señalar que en la Argentina actual existen publicaciones relativamente abundantes y muchas de ellas son un aporte valioso para el conocimiento de testimonios, memorias e historias militares, en el sentido de la historia de la maniobra y de la batalla, de los argentinos que combatieron en la guerra. Sin embargo, pienso que una historia social y cultural de la guerra, tal como viene siendo cultivada en las instituciones científicas y universitarias de nuestro país, tiene pendiente, salvo contadas excepciones, el desafío de producir investigaciones despojadas de lógicas agonales acerca de las perspectivas y experiencias
del combate de los oficiales, suboficiales y oficiales argentinos y británicos que participaron en la Guerra de Malvinas. Muchas gracias, eso es todo.